Bienvenidos hermanos, hermanas, a esta primera semana de la catequesis familiar virtual. ¿Qué vamos a comentar esta semana? Que iniciamos el proceso de catequesis. Que la catequesis es el momento, el lugar para encontrarnos con Dios. De hecho, para eso vamos a la catequesis. Queremos encontrarnos con Dios y queremos tener una mejor relación con Dios. ¿Y esto cómo sucede? Pues en primer lugar, nos encontramos con Dios mediante la palabra de Dios. Por eso tenemos el ejercicio de, a través de la catequesis, las lecciones mismas de la catequesis, mediante la participación de la Santa Misa, que ahora es virtual, mediante este canal, a través de las enseñanzas del Papa, de nuestro obispo, nos encontramos con Dios. También cuando nos encontramos con los hermanos, nos encontramos con Dios. La catequesis es un lugar, un espacio para encontrarnos con Dios. Y además, la catequesis es, en segundo lugar, un espacio para reflexión personal. Es decir, es un tiempo para pensar, no solamente un momento en donde cumplimos con una tarea, no, que la catequesis debe llevarnos a la reflexión personal. Esta reflexión personal es, por un lado, sobre mí, sobre cómo va mi vida, sobre mis fortalezas y mis debilidades. Tiene un método. Debemos encontrar un momento adecuado. Así como tenemos un momento para desayunar, tenemos un momento para almorzar, debemos encontrar el momento adecuado para pensar, para hacer reflexión personal. También encontrar un lugar apropiado. Así como tenemos un lugar para bañarnos, hay que encontrar un lugar para sentarnos, para reflexionar, para pensar y tener fuentes sanas, poder leer un salmo, algún texto de un comentario del Papa Francisco, de nuestro obispo que trae el mensaje de la hoja semanal, un texto del catecismo, una buena lectura, que sea lectura sana, que nos ayude a reflexionar, que nos ayude a pensar. Y decía que tiene un sujeto, hemos de pensar sobre mí. La catequesis es por eso un espacio para pensar sobre mis fortalezas y debilidades, no para pensar en las fallas de los demás, en cómo tendrían que ser los otros o en las decepciones que nos causan. Con mucha frecuencia me ha tocado encontrarme con personas que me dicen, mire, yo he reflexionado, la catequesis me ha hecho pensar mucho y me he dado cuenta de que lo mala persona que ha sido mi suegra conmigo. Me he dado cuenta que mi cuñada es mala gente. Me doy cuenta de las fallas que tiene mi esposo. Me da coraje cómo es mi esposo. Me doy cuenta de que mis hijos no son como yo quiero. Bueno, pues la catequesis no es en principio para esto. En principio es para darme cuenta yo quién soy y yo cómo soy. Y darme cuenta, decía, de cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. Porque todos tenemos unas fortalezas, es decir, todos tenemos unas virtudes. Entonces, darme cuenta que tengo la paciencia y soy ordenado, tengo disciplina. ¿Para qué? Para ser más paciente, más ordenado, para ser extraordinariamente paciente, plantearme aunque ya tengo estas virtudes, ir mejorando. Y darme cuenta también que tengo unas debilidades o tengo unas fallas. Tengo fortalezas, sí, gracias a Dios, pero también tengo fallas que debo darme cuenta para eventualmente afrontándolas, superarlas, enmendarme esas fallas, darme cuenta también cuáles son los principios que nos guían. Y entonces al reflexionar me doy cuenta que yo tengo estos principios, el ser ordenado, el ser paciente, el ser fiel, el ser honrado, darme cuenta cuáles son los principios para vivirlos más conscientemente, con mayor plenitud. Y esto reflexionar porque puede ser que alguno tenga como principio en la práctica que una canita al aire es normal. Tenga como principio que el mentir, mentiras blancas, es la cosa más normal del mundo. Y entonces nos damos cuenta que esos principios no están en conexión con lo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Y reflexionar sobre los proyectos personales, sobre los proyectos que cada uno como persona tiene. Y entonces me doy cuenta que tengo este proyecto. Quiero ser buen esposo, buena esposa, buen padre de familia,
quiero ser buen hijo, buen hermano, reflexionar sobre cuáles son los proyectos que tenemos en nuestra vida. Este espacio de catequesis es un buen tiempo para la reflexión personal. Es un buen tiempo, además, para la celebración litúrgica. En este tiempo, por estas circunstancias, las celebraciones litúrgicas son virtuales, ¿no? A través de este canal en YouTube, pero pronto ya será presencial. ¿Y qué es esto de la liturgia? La liturgia es un espacio en donde celebramos la gloria de Dios. Mediante la liturgia celebramos nuestra salvación. La liturgia es un anticipo del cielo. En la liturgia alabamos a Dios porque es nuestro Padre, esa es su gloria, ¿no? Su grandeza, sus maravillas. Adoramos a Dios porque ha enviado a su Hijo, porque el Espíritu Santo nos infunde sus dones. Adoramos a Dios por su gloria, adoramos a Dios y celebramos la salvación que Él ha obrado en nosotros, que Él nos ha hecho hijos suyos, hermanos de su Hijo, templos de su Espíritu. Y la celebración litúrgica, decía el apóstol San Juan en el Apocalipsis, es el cielo. Decía el apóstol San Juan que el cielo es una eterna liturgia, así que la liturgia es una anticipación del cielo. Hay dos lugares de liturgia singulares. Uno es la Santa Misa, propiamente es el Día del Señor, ¿no? Que es lo que estamos llamados a participar cada semana, con el tercer mandamiento de santificar las fiestas y el mandamiento de la Iglesia, participar de misa entera todos los domingos. En un lugar propio de liturgia es la Santa Misa. Y el segundo lugar de la liturgia son los sacramentos. Los sacramentos, de hecho, ustedes se están preparando para recibir la Eucaristía, ¿no? Se están preparando a sus hijos para recibir la primera comunión, que es la Eucaristía, y el sacramento de la confirmación. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son la participación de la vida de Dios. Dios que vive en nosotros y obra en nosotros con todo su poder, mediante el sacramento del bautismo. Dios vino a vivir en nosotros y nos limpió del pecado original y nos hace hijos suyos. Mediante los sacramentos participamos del poder de Dios, de este poder que nos limpia, que nos sana, que nos purifica. Y mediante los sacramentos participamos también de la santidad de Dios. Dios, a través de sus sacramentos, nos va purificando y nos va santificando. Venimos a la catequesis para participar de las celebraciones litúrgicas, ¿no? Para vivir la liturgia. Participamos de la catequesis también para vivir este misterio de la Iglesia, encontrarnos con nuestra Madre, la Iglesia. Visto fácilmente, rápidamente, ya lo comentaremos más adelante, la Iglesia es el lugar de la familia de los hijos de Dios. Es el lugar donde los hijos de Dios, nuestros hermanos, comparten luchas semejantes y participamos de ideales análogos. Cuando participamos de la misa, ahora virtualmente, estamos viviendo el misterio de la Iglesia, porque la Iglesia es iglesia doméstica también. En sus casas, ustedes están viviendo el misterio de la Iglesia, porque estamos unidos por este misterio llamado de la comunión de los santos. Y unidos a los hermanos, que decía, comparten las mismas luchas. También los hermanos trabajan en su vida laboral, en su estudio, tienen deudas y tienen dificultades. Compartimos todas las mismas luchas y además los mismos proyectos, porque quieren ser buenos esposos, buenas madres, buenos hermanos. Todos tenemos las mismas luchas y los mismos proyectos. Y nos encontramos con hermanos que somos semejantes unos a otros, unos con otros. Y finalmente, la catequesis es también el lugar para el testimonio. Nos animamos para dar todos un testimonio. ¿De qué se trata esto? Decía San Francisco que estamos llamados a ser evangelio viviente. Es decir, a que en nuestra vida se replique, se plasme el Evangelio. Y este Evangelio que nos lleve a la transformación familiar y nos lleve a la transformación social. Esto es una de las cosas más importantes. Porque una persona, un muchacho que diga yo estoy orando, me estoy encontrando con Dios, pero que en su casa sea desobediente, no es tan serio esta oración y este encuentro con Dios. Una muchacha que diga, no, es que yo sí estoy reflexionando, estoy orando y yo participo de la misa, pero es más desobediente y más desordenada y miente,
pues ese encuentro con Dios y esa reflexión no es tan seria. Un papá, una mamá que digan, yo sí me estoy encontrando con Dios, yo quiero amar mucho a Dios y yo estoy pensando, reflexionando, pero ese papá está más amargado, ese papá está más alejado, habla menos, no habla apenas con los hijos, pues ciertamente no parece que ese encuentro y ese encuentro con Dios y esa reflexión es muy serio. Se trata de que viviendo el encuentro con Dios, esta reflexión personal, viviendo la liturgia, con todo esto plasmo a mi vida familiar. El hijo más obediente, más alegre, más servicial. La niña, la hija más contenta, más dócil. Que mamá le dice, este amigo, esta amiga está como raro y este hijo escucha, esta hija escucha y dice, sí mamá, voy a pensarlo, gracias por decirme. ¿Por qué? Porque realmente este encuentro con Dios me va transformando y en consecuencia va transformando mi hogar. Dicen que la caridad comienza por casa, pues también el testimonio comienza por casa. Bueno, queridos hermanos, qué alegría haber podido encontrarnos en esta semana con ustedes. Les dejo la tarea, en primer lugar, el verificar, poner por escrito si hoy me he encontrado con Dios en la oración, si hoy me he encontrado con Dios leyendo un ratito su palabra, si me he sacado al menos 5 minutitos para ese encuentro con Dios. Hoy martes, mañana miércoles, el jueves, el viernes, anotarlo. De tal manera que verifico que sí estoy viviendo realmente la catequesis, porque me estoy encontrando cada día con Dios. Y segunda tarea, sí, hoy estoy reflexionando sobre mí, sobre mis virtudes, sobre mis fortalezas, sobre mis debilidades. Si he reflexionado, si me he sacado hoy martes, mañana miércoles, etcétera, si me he sacado al menos 5 minutitos para esta reflexión personal. Les dejo esa tarea y la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan ustedes una buena semana.